Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy comenzamos nuestra tercera temporada y quiero primeramente agradecerle a Impotrade y a Mindray por hacer que nuestra invitada esté el día de hoy con nosotros. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito de anestesia, de braquicéfalos, y para eso tenemos a la doctora Manuela Saldarriaga. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Doc, muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, a esta Doc- experiencia tan chévere. Perfecto. Doctora, pues para quien no te conozca, ¿quién es la doctora Manuela Saldarriaga? Bueno, realmente yo soy médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad CES. Soy magíster en medicina interna con énfasis en anestesiología y actualmente trabajo en clínica privada y también como anestesióloga para la Universidad CES. Perfecto. ¿Cuándo supiste? Muchos me preguntan, pregúntales si supieron siempre que querían ser veterinarios o no. ¿En algún momento supiste o fuiste la clásica niña que quería ser veterinaria desde chiquita? Sí, realmente yo desde pequeña quería ser veterinaria, pero Ok. al crecer pues tuve como otras opciones, otras alternativas, pero definitivamente me decidí por veterinaria, que es lo que me apasiona. Ok, ¿tienes familiares veterinarios? No, Eres la primera. sí. Muy bien. ¿Y en tu caso hubo mascotas? Sí, realmente tuve un perrito llamado Sammy Ok. que me duró hasta los 16 años. Entonces fue un perrito que me motivó mucho a estudiar, a prepararme constantemente, porque ya pues en su última etapa de vida, o sea, en su vejez, Ujú. pues tú sabes que todos los órganos empiezan a degenerar, entonces era como un reto personal, o sea, Ok. estudiar cada vez para que él tuviera una buena calidad de vida, y eso fue lo que me llevó pues como a retarme constantemente y estar capacitándome. Perfecto. ¿Y en qué momento la anestesia? ¿Cómo llegó a ti la anestesia? También entraste, no sé, pensando en cirugía, pensando en caballos, pensando en otra cosa y luego cambió. Sí, realmente cuando yo empecé a estudiar veterinaria, yo decía, yo voy a ser veterinaria de caballos. Ah, ok. Pero al pasar el tiempo, ver las materias, me apasionó mucho la farmacología y también cuando vi anestesiología y Ok. también la fisiología. Entonces yo decía, ¿qué puede reunir todo esto que a mí me apasiona y me gusta? Y era realmente la anestesiología, porque es combinar como mucha fisiología con mucha farmacología e integrar eso en los pacientes. Y aparte de eso, porque yo me quería encargar como de la parte del dolor de mis pacientes, o Ok. sea, que eso fuera como mi responsabilidad y como te digo, siempre capacitarme para que ellos no sintieran ningún tipo de dolor ni malestar y que esto fuera pues como mi responsabilidad. Ahí entra un poco de la parte, los comentabas, de tu mascota, el Sí. hecho de que ya tuviera quizás problemitas óseos o algo, el manejo del Sí, dolor. sí, realmente él ya presentaba como una osteoartrosis, Ok. entonces ya era un manejo del dolor crónico y buscar como diferentes alternativas para que él pudiera tener como una buena calidad de vida los últimos años. Perfecto. ¿Y hubo algún momento en el que dudaste o en el que querías tirar la toalla? Pues realmente al final uno se frustra un poco porque uno dice, pues tantas alternativas que estoy buscando, tantos fármacos que lo estoy dando como a mi propio perro, ¿cierto? Y que a veces no le das como esa mejoría, es un Ok. poco triste. Pero realmente siempre dimos lo mejor hasta que el perrito tuviera calidad de vida. Ya en el Perfecto. momento que la dejó de tener, pues ya tomamos otras decisiones. Perfecto. Doc, ¿y cómo es la formación académica en Colombia? ¿Hay muchas ofertas? ¿Es complicado? ¿Hay muchos lugares para estudiar veterinaria o no? Realmente en Colombia sí hay varias opciones para estudiar veterinaria. Ok. Hay universidades privadas, universidades públicas. También hay muchos cursos y congresos que se realizan en donde podemos ver como diferentes temas que abordan profesionales, ya sea solamente de un área en específica, ya sea cirugía, anestesiología, manejo del dolor o algo más generalizado, pues de perros y de gatos. Entonces realmente sí hay una buena casuística. Perfecto. Y me platicabas hace ratito fuera de cámaras que hay médicos veterinarios y zootecnistas y aparte zootecnistas, ¿verdad? Sí, así es. De acuerdo a la universidad donde uno se prepare, sale con diferente título. Por lo menos en la Universidad CES, que fue donde yo estudié, Ok. salimos como médicos veterinarios o tecnistas. Perfecto. Y dejando de lado Manuela veterinaria, Manuela no veterinaria, ¿qué le gusta hacer? Bueno, realmente mucha gente no sabe esto y es que a mí me gusta mucho montar en moto. Ah, ok. Me gusta montar pues como en trochas, compartir con la naturaleza, estar con mi perrito.
con mi familia y esos son los planes pues que yo más disfruto. ¿Qué es Trochas? Quizás en O sea, México no. Trochas es como un lugar montañoso, un lugar de mucha naturaleza. Ok. No es montar moto en la carretera habitual, sino que es un lugar lleno de bosques, de naturaleza. Entonces, esa es tu forma de desconectarte y de formar un equilibrio. Sí, realmente me parece muy importante como uno repartir su tiempo, o sea, dedicar tiempo a ser veterinario, dedicar tiempo a algo que te guste y te apasione, para que esto no se vuelva como una monotonía, sino que realmente tú te disfrutes como cada etapa de la vida y aprendas como a llegar a ese balance. Perfecto. Doctora, y otra pregunta. Si fuera la primera vez que vamos a tu país, ¿qué nos recomiendas visitar? ¿Qué hay que conocer de Colombia? Realmente Colombia es un país espectacular y lo que me gusta es la diversidad, o sea, tenemos hasta desiertos, tenemos mar, tenemos bosques, entonces creo que realmente es lo que le guste a la persona, pero en Colombia puede encontrar absolutamente todo, una gastronomía espectacular, puede ir por ejemplo a Guatapé. Guatapé es un lugar donde hay un lago divino. La comida es muy rica, la vista desde la piedra de Guatapé es muy bonita, entonces es un lugar que es cerca y que es fácil acceder a él. Entonces me parece que pues cualquier persona que vaya a Colombia lo debería visitar. Yo me comprometí en Guatapé. Sí. Sí, después de subir 700 escalones. Pero sí, muy bien, doctora. Ya regresando un poquito a la medicina veterinaria, ¿qué consejo le darías a los que están ahorita estudiando, que creen que quieren tirar la toalla o algo? Sí, realmente yo les aconsejo que tengan paciencia y que se disfruten el proceso, porque más allá del resultado hay que disfrutarse como cada etapa de la vida. Por lo menos cuando estén estudiando, para algún parcial, para alguna actividad que tengan, que se lo disfruten, porque realmente pues si es simplemente por la nota, pues la nota va a pasar, pero que piensen que más adelante van a salvar vidas, van a estar con pacientes que pueden necesitar de esa ayuda, entonces realmente pienso que es eso, que no se rindan, que disfruten cada situación que tengan y que aprendan muchísimo de manera consciente para posteriormente salvar muchísimas vidas. Sí, y que se acerquen a clínicas, ¿no? No importa si a limpiar o algo, pero... Total, es muy importante que desde el principio, así sea desde el primer semestre, hagan voluntariados, se acerquen aún más cómo es el manejo del tutor con el paciente, ¿cierto? Así sea que obviamente uno al principio no tiene como esa formación académica, pero sí es muy importante irse relacionando con esto, ¿cierto? Cómo es el manejo de los pacientes, cómo es esa comunicación asertiva, porque es algo que es muy importante también. Claro. Y también cuando nosotros estamos viendo qué se hace, cómo lo hacen los médicos, es otra manera de aprender. Entonces así nos vamos como acercando cada vez más a la clínica. Perfecto. 2 preguntas. Una, ¿tuviste problemas en el hecho de ser mujer al entrar a medicina veterinaria? ¿Machismo o algo? ¿Hay en Colombia todavía? Pues realmente en Colombia ya esto no se ve tanto. E incluso cuando yo estaba estudiando veterinaria, eran más las mujeres que estaban estudiando que los hombres. Claro. Y creo que por lo menos en el gremio de perros y gatos, que es a lo que yo me dedico, no se ve pues tanto como el machismo. Ya como te digo, hay más mujeres veterinarias que hombres en Colombia. Y realmente ahora pues cualquier mujer se puede especializar en lo que le guste. No hay como esa restricción o esa limitación para poder estudiar o trabajar. Ok, y la otra, el hecho de ser médicos jóvenes. ¿Pasa lo mismo que en México? A veces los tutores llegan buscando al doctor canoso o a la doctora grande y desconfían. Eso sí, eso pasa muchísimo, porque muchas veces no se le da la oportunidad al veterinario joven y realmente me parece un grave error porque el veterinario joven constantemente se está preparando, se está desafiando a estudiar para cada vez tener una mayor experiencia. Entonces creo que no garantiza de que sea mayor sepa más que el que sea menor. Obviamente va a tener más experiencia laboral, pero el médico veterinario joven está estudiando y se está retando constantemente y quizás puede tener unos conceptos más actualizados, ¿cierto? Y una nueva era de la medicina veterinaria. Perfecto, Doc. Doc, algo muy interesante que no pasa todavía aquí en México, o si pasa, pasa muy poco, es la anestesia ambulatoria.
¿Me puedes platicar un poquito qué es la anestesia ambulatoria o a lo que te dedicas? ¿De qué forma lo llevan? Bueno, la anestesia ambulatoria es prestar el servicio de anestesiología a diferentes clínicas veterinarias. Esta manera de trabajar se hace pues como de diferentes alternativas, por ejemplo, llevando todos los equipos necesarios como un monitor multiparámetros, una máquina de anestesia, el oxígeno, o sea, todos los monitores para poder prestar el servicio de anestesiología. Okay. Otra manera es que la clínica te contrate directamente, ellos teniendo pues como todos los equipos y que tú prestes pues como el servicio de anestesióloga con todos los equipos de la clínica, ¿sí? Obviamente, perdón que te interrumpa, los costos cambian, el hecho de que tú lleves al solamente ir tú como persona. Claro, sí, los costos cambian de acuerdo a si solamente se presta el servicio como tal de médico, anestesiólogo o si se llevan todos los insumos. Perfecto. Y algo muy importante, dentro de la cirugía, el médico encargado o el cirujano ya puso tus honorarios. No es como que se le dé esa oportunidad al tutor de si quiere o no quiere. Sí, hay muchas partes de eso. Es más, en la mayoría de las clínicas se tiene esa conciencia de llamar a un médico anestesiólogo, que es pues como el personal idóneo para realizar este procedimiento, ¿cierto? Y se le cobra al tutor por este servicio, ¿cierto? Si, por ejemplo, al paciente se le va a hacer un bloqueo locorregional o un manejo del dolor extra, pues eso también se pone en los honorarios. Perfecto. Y o sea, esto es súper común. ¿Ya es raro ver al médico que anestesia y que opera o todavía pasa? Pues todavía pasa, pero muchísimo menos a lo que pasaba antes. Ya ahora, por lo menos en Colombia, se tiene esa conciencia del anestesiólogo y esto se ha logrado realmente es por la capacitación constante de los médicos veterinarios anestesistas y anestesiólogos que todos los días estudian, que buscan nuevas alternativas, nuevas técnicas anestésicas, cómo podemos manejar el dolor adecuadamente y de acuerdo a esto ya se ha visto que poseen pues como un plus que se puede prestar en el paciente. Entonces, por eso es que se contratan médicos veterinarios anestesiólogos. Y el dueño lo agradece, ¿no? El hecho de ver recuperado a su pacientito sin dolor, salir de la cirugía, yo creo que vale la pena. Sí, y tú ves que las recuperaciones son muy confortables, o sea, los pacientes se recuperan sin dolor, no se están quejando, están tranquilos y eso también ayuda en la recuperación postquirúrgica. Perfecto. Una pregunta que mucho me hacen es... ¿Quién lleva las hojas legales cuando te firma el tutor? ¿Tú como anestesista o la clínica? Eso depende mucho, pues, del anestesiólogo realmente. Hay unos que tienen sus propios consentimientos informados y los llevan, pues, para que el tutor firme estos consentimientos. Y otros que firman los consentimientos de la clínica. Pues ahí realmente no habría ningún inconveniente siempre y cuando se firmen los consentimientos. Porque el inconveniente sería que no se firmen pues, estos documentos legales. Perfecto, doctora. Doctora, ¿qué plan tienes a corto plazo como profesional? ¿Tienes alguna meta, algún proyecto? Bueno, realmente ahora estoy como en ese proceso de llegar a ese balance, como hablaba en el principio, de tener tiempo para dedicarme a ser médica veterinaria anestesióloga, que es algo que me disfruto mucho, que me apasiona, pero también tener tiempo de hacer otras cosas, como por ejemplo montar en moto, que es algo que me gusta, compartir con mi familia y con mis seres queridos, para que así no todo mi tiempo esté dedicado a la medicina veterinaria, ¿cierto? Porque como estuve en ese proceso de trabajar tiempo completo, estudiar una maestría, pues realmente la mayoría de mi tiempo estuvo dedicado allí. Pero me parece muy importante llegar como a un equilibrio del tema laboral, el tiempo que disfrutes con tu familia, otros planes que te gustan, porque también es muy importante como esa salud mental para el médico veterinario, para que no llegue pues como a ese punto límite de pronto cansarse de su trabajo, llegar pues como a ese extremo. Por eso es importante tener como ese balance y ese equilibrio. Perfecto, doctora. Pues, ¿qué te parece si entramos un poquito al tema? Como les había dicho, vamos a platicar de braquicéfalos. Pero, ¿qué es un braquicéfalo para la gente que nos esté viendo que no sea médico? Bueno, realmente un braquicéfalo, como se conocen coloquialmente, son los perros ñáticos, que son razas como el bulldog francés, el bulldog inglés, los shih tzu, los pugs.
Y a nivel médico, pues o en la definición, es básicamente un paciente que tiene un cráneo más acortado y un exceso de tejidos blandos, que no hay como una proporción entre ese tejido óseo y entre ese tejido blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se presenta es porque hay una condrodisplasia a nivel del cartílago de la base del cráneo. Y por esto es que no hay como esa proporción entre ambos tejidos. Entonces, entre más bonito, más peligroso. Realmente sí, porque no hay como una proporción en esos tejidos. Entonces, un exceso de tejidos blandos y un tejido óseo muy pequeño. Por eso es que ellos tienen esos ojos tan prominentes, tienen la lengua tan larga, Por eso la nariz tan roncan. pequeña, roncan tanto, exactamente. Muy bien, entonces esa sería la parte que los hace de alto riesgo en la anestesia. O sea, ¿tú consideras que sí son de alto riesgo o un riesgo más alto? ¿Cómo lo considerarías? Sí, realmente por el simple hecho de ellos ser braquicefálicos o tener este síndrome obstructivo braquicefálico, ya ingresarían con un riesgo ASA2. ¿Qué quiere decir ASA2? Que ya tienen una patología previa. ¿Cuál es esa patología previa? El síndrome obstructivo, que son todas esas anomalías anatómicas como las narinas estenóticas, el paladar blando muy elongado, una macroglosia, y todo esto va a llevar a que esos pacientes presenten ciertos signos clínicos, como por ejemplo esos estridores, esos ronquidos, son pacientes que a veces se ponen cianóticos o incluso se pueden hasta desmayar pues, o tener un síncope por la dificultad del pasaje de la entrada del aire. Entonces, eso es lo que hace que el riesgo anestésico en ellos sea mucho mayor. Entonces, ¿qué consideraciones preanestésicas tomarías diferente a una anestesia, digamos, de un perro de cráneo normal? Sí, realmente la evaluación preanestésica es muy importante en ellos porque nosotros al evaluarlo vamos a saber más o menos en qué grado de síndrome obstructivo se encuentra el paciente, ¿cierto? Si es un paciente grado 1 es diferente a un paciente grado 3, porque esas narinas van a estar más estenóticas en el grado 3, va a haber un mayor exceso de tejidos blandos y eso lo va a hacer pues con un mayor riesgo anestésico. Entonces ahí primero esa evaluación. Posteriormente, es importante que tengamos un ayuno adecuado. Estos pacientes braquicefálicos tienen un retardo en el vaciamiento gástrico, por lo cual no se recomiendan ayunos menores de 12 horas. Obviamente, esto es con excepciones. Por ejemplo, un paciente bulldog menor a 3 kilos, no le vamos a mandar un ayuno de 12 horas porque va a ser un paciente que va a estar hipoglicémico, porque bien sabemos que no tienen reservas de glucógeno. Pero en un paciente pues mayor a 5 meses, a 6 meses, sí se recomienda pues como un ayuno posterior, por lo que les digo que tienen un retraso en ese vaciamiento gástrico. Para ese retraso en el vaciamiento gástrico podemos enviar procinéticos, como por ejemplo metoclopramida, también protectores gástricos, como por ejemplo un omeprazol, una ranitidina. Y todo esto nos ayuda al manejo de estos pacientes, porque aparte del retraso en el vaciamiento gástrico, ellos tienden a tener reflujos constantes. Entonces, si por ejemplo tenemos al paciente anestesiado y nos presenta un reflujo gastroesofágico, eso puede predisponer a que el paciente posteriormente tenga una anemia y una broncoaspiración, ¿cierto? Una bronconeumonía. Entonces, realmente ahí es muy importante primero hacer una evaluación preanestésica y utilizar las medidas y los fármacos adecuados para anteceder a posibles complicaciones que se puedan presentar a la anestesia. Perfecto. Hace ratito te iba a preguntar precisamente y se me olvidó. ¿Haces consultas preanestésicas de todos o de algunos? ¿Al hacer ambulatorio es complicado? Sí, realmente no se realizan consultas de todos los pacientes, sino que primero se toman como unos exámenes prequirúrgicos y se hace un examen físico. Ya de acuerdo al resultado de esos exámenes prequirúrgicos y del examen físico se determina si el paciente requiere una consulta con algún especialista adicional, como por ejemplo con el cardiólogo o solamente con el anestesiólogo para que determine el grado de síndrome obstructivo que pueda tener el paciente, o si aparte de ser braquicéfalo es un paciente muy obeso o muy geriátrico. De acuerdo, pues como a cada uno se individualiza el protocolo si requiere consulta preanestésica o no la requiere. Perfecto. En tu experiencia, ¿cuál raza consideras que es más complicada dentro de los braquicéfalos? Me parece que los PUC. ¿Los PUG? Sí. Realmente son pacientes que, pues, obviamente todas estas razas son braquicéfalas, pero son los que tienen mayor tasa de complicaciones. Sí.
Ok, fíjate que en el hospital donde yo estaba, sacábamos nuestras incidencias. Ajá. Y precisamente el PUG era con el que más complicaciones tuvimos ese año. No recuerdo qué año, pero el negro dentro de esos fue el que más. Entonces, bueno, se quedó en eso, ya no hubo un siguiente año, pero sí, por año sacábamos el número de pacientitos que desgraciadamente pues no salían. Qué chévere tener como esa prevalencia, esa tasa de mortalidad Y o sí, complicaciones. el negro fue el que nos dio. Entonces, mucha gente se les hacen muy feos los PUG y aparte para el médico veterinario es de los más complicados. Sí. Otra cosa que es muy común es que a pesar de que un bulldog inglés, por ejemplo, puede pesar 20 kilos, pero su tubo endotraqueal es súper pequeño, ¿verdad? Total, sí. Realmente en ellos es muy impredecible el tamaño del tubo endotraqueal. Por eso yo recomiendo siempre tener por ahí 3 tubos a la mano. Un tubo, el que crees que le vas a poner al paciente, un tamaño menor y un tamaño mayor. Porque Sí. como les digo, es muy impredecible. Y ojalá uno del mismo tamaño, porque a veces uno los intuba y ese tubo se llena de moco pues en toda la vía aérea, entonces toca cambiarlo como para que no se obstruya ese tubo endotraqueal. Entonces sí, una medida preventiva a ciertas complicaciones, porque muchas veces también pueden tener hipoplasia traqueal, que empeora ese cuadro clínico. Entonces, para anticiparnos a ello, es tener diferente tamaño de tubo endotraqueal. Perfecto. Precisamente te iba a comentar eso. Muchas veces a mí me tocaba meter uno para limpiar, lo Exacto. quitaba y ya metía el nuevo. Otra pregunta. El doctor Federman en alguna charla me comentó que en República, o por lo menos en su hospital, no se hacía ninguna otra cirugía de braquicéfalo sin antes se hacían narinas o paladar. ¿Esto lo hacen en Colombia o no? Sí, es que realmente las alteraciones secundarias de esos braquicéfalos es porque no se corrigen las alteraciones primarias, Ok. que son las narinas estenóticas y el paladar blando. Incluso vemos que cuando se hace esa corrección inicial, el paciente mejora muchísimo en cuanto a su calidad de vida. Entonces son pacientes que dejan de roncar, son pacientes que el pasaje del aire ya no es tan traumático porque esas estructuras pues ya no son tan estenóticas. Entonces mejora muchísimo la calidad de vida e incluso las anomalías secundarias que se pueden presentar como alteraciones digestivas. Perfecto. Nada más para decirle a la gente que no sepa. Las narinas obviamente son nuestros hoyitos de la nariz. Voy a poner aquí una imagen abajo. Esto lo voy a hacer clip. Si me ayuda producción. Y vamos a poner, por ejemplo, un pacientito puede tener un circulito y sale de cirugía y se hace más grande. Entonces respira mejor. Exactamente. Sí, así es. Muy bien. Y también el corte, pues como en el paladar blando, es porque el ronquido de estos pacientes se presenta es porque hay un choque constante entre la epiglotis y ese paladar blando. Entonces se hace como un recorte de ese paladar para que el paciente pues no tenga esos ronquidos constantes y el pasaje del aire pueda ser muchísimo más fácil. Perfecto. Doctora, y durante la cirugía se hablaba de poner la mesa en posición un poquito inclinada. Se hablaba de que solamente se podían anestesiar con anestesia inhalada. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Bueno, realmente lo de la mesa inclinada es muy cierto, pues, o la posición de la cabeza del paciente, porque como te decía, ellos tienen cierta predisposición a reflujos gastroesofágicos. Entonces, si ponemos el paciente, pues, así como inclinado hacia abajo, pues podemos predisponer a todo ese reflujo, ¿cierto? Ok. ¿Cómo podríamos evitarlo o disminuir ese riesgo? De pronto poniendo una sonda esofágica. Si de pronto el paciente se va a regurgitar en medio de la cirugía, pues todo ese contenido sale por ahí y evitamos que todo ese contenido se vaya a la tráquea y que el paciente se broncoaspire. O sea, sí o sí, esos pacientes tienen que tener tubo endotraqueal. Sí o sí, tubo endotraqueal. No hay forma de que no. Pero ¿qué pasa? Después de retirar el tubo endotraqueal, digamos que terminamos la cirugía, pues ese paciente puede presentar regurgitación. Entonces, una medida preventiva es la posición de la cabeza del paciente, que siempre esté pues como más elevada y eso nos disminuye el riesgo. Todas estas medidas que implementamos es para disminuir los riesgos y anticiparnos a posibles complicaciones que se puedan presentar. Perfecto. Y por ejemplo, la otra pregunta, aquí en Guadalajara, muchos médicos les tienen miedo y dicen, no, esos perros solo con anestesia inhalada. ¿Esto es cierto o no? No, la verdad, en todos los estudios que se han realizado no se ha visto ventaja de hacer solamente anestesia inhalada o hacer solamente anestesia inyectable.
Pero sí hay ciertos aspectos que debemos de tener en cuenta, como los que te dije inicialmente, como emplear medidas preventivas para disminuir el riesgo. Creo que eso es mucho más importante que determinar si un tipo de anestesia o la otra es mejor para estos pacientes. Perfecto, pero ojo, porque aquí hay un error que antes me enojaba, ahora ya hasta risa me da. Anestesia activa no quiere decir que no lleve oxígeno o que no esté intubado. Es una pregunta en los diplomados online. Siempre les hago la misma pregunta. La anestesia activa, ¿qué gas lleva? Les pongo ninguno activa. Esa ya, si se inscriben al siguiente diplomado, se la van a saber. Les pongo oxígeno, que sería la respuesta correcta, porque a pesar, el hecho de que sea activa es que no le vas a abrir a tu vaporizador, pero va a estar conectado al oxígeno. Total. Ese es un error total que mucha gente piensa. O la otra, que ponerle esta marca que es tiletamina y solazepam, eso es anestesia activa. Tampoco eso es anestesia activa. Entonces, una muy buena anestesia activa te puede sacar adelante ese pacientito. Total. Pero sí. bueno, supongo que muy pocos médicos saben, por eso es la cuestión de las nuevas generaciones y también de los médicos grandes, pero que se preparen, ¿no? Sí, realmente cuando nos referimos a activa es utilizar diferentes fármacos, no solamente es propofol y no emplear oxígeno, porque incluso esos pacientes braquicéfalos, como te decía, ellos tienen una obstrucción y una dificultad en el pasaje del aire. Si sumado a ello el paciente se pone en decúbito dorsal y no le estás poniendo oxígeno, pues vas a empeorar esa obstrucción, ¿cierto? Entonces, realmente, si vamos a hacer TIVA, que sea una TIVA adecuada, o sea, con diferentes fármacos, coadyuvantes analgésicos, que empleemos oxígeno, que el paciente esté intubado, para que sea pues como una TIVA balanceada. ¿Y qué retos nos traen este tipo de razas? Sabemos que se operan mucho, por ejemplo, cuando hay algún problema de ojitos, ¿te topas con un reto distinto a una cirugía de abdomen, por ejemplo? Sí, porque realmente, pues de acuerdo a donde sea la cirugía, pueden presentarse diferentes complicaciones. En el ojo puede pasar un reflejo oculocardíaco por tanta manipulación del ojo. Hablando también un poquito de los ojos, estos pacientes tienen los ojos muy prominentes y esas órbitas son muy poco profundas, a diferencia de los dolicocefálicos. Entonces eso los predispone mucho a que presenten úlceras corneales después de una anestesia. Pero esto se presenta es porque no hay una correcta lubricación ocular. Porque como ellos, como te digo, tienen esos ojos tan prominentes, pues no los pueden cerrar adecuadamente y presentan lagoftalmos. Pero si nosotros lubricamos esos ojos con condritin sulfato, con ácido hialurónico, pues disminuimos esa posible complicación de una úlcera corneal. ¿Cierto? Perfecto. Todos los pacientes anestesiados deben de llevar lubricación ocular. Siempre. Pero en especial... Siempre, pero estos tienen mayor predisposición a úlceras corneales. Por eso hay que tener una mayor precaución con el lubricante ocular. Perfecto. Y supongo que la otra parte son las cesáreas, ¿no? ¿Haces muchas cesáreas? Sí, realmente es una anestesia que incluso me gusta mucho. Pero con estos pacientes hago un tipo de anestesia diferente. Es decir, no utilizo ni TIVA ni inhalada, sino que utilizo anestesia regional. O sea, empiezo realizándole a la hembra una anestesia epidural para que ella se tranquile y no sienta ningún tipo de dolor. Y ya después de que saquen todos los cachorros, ahí sí continúo pues con anestesia inhalada para evitar que todos estos fármacos anestésicos atraviesen esa barrera pues placentaria y que esto llegue a los cachorros. ¿Y cómo fue tu curva de aprendizaje? Porque esas epidurales han de ser complicadas, ¿no? Sí, realmente es una curva de aprendizaje que se deben hacer mínimo por ahí 50 epidurales para que ya te empiecen a quedar bien y utilizar, es muy importante, diferentes técnicas de confirmación de que estás en el espacio epidural, ¿cierto? Una técnica puede ser, por ejemplo, el neuroestimulador, otra la de la gota pendiente, otra la jeringa de baja resistencia. Entonces, la técnica que más se adecue, pues, o sea más fácil para ti de manejar, pero siempre utilizar una técnica de confirmación, porque no basta como ingresar la aguja y creer que estás en el espacio epidural sin confirmar, porque puede ser peligroso, ¿cierto?
Y también no cualquier aguja, hay que tener el equipo. Exactamente, el sí. equipo, la limpieza y, o sea, hacerse de manera estéril, con una aguja epidural especializada y utilizar pues los fármacos adecuados también para el espacio epidural. ¿Y tienes complicaciones? Porque ya dijimos que no pueden respirar. Y ahora una mamá que tiene una panza tremenda, que está el tórax apretado, Sí. ¿tienes más complicaciones con ellos? O sea, con ellos hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la capacidad ventilatoria de estas hembras braquicefálicas es muchísimo menor, porque aparte de eso, esos bebés, por ese útero grávido, está comprimiendo el tórax. Okay. Y esa compresión no permite que haya una buena complianza pulmonar, o sea, una buena distensibilidad. Entonces, esto puede llevar a que sean pacientes que tengan una saturación menor, que toque ayudarlos con una buena ventilación por volumen y por presión para que ellos puedan tener una ventilación adecuada y tener capnografía. Okay. O sea, tener unos valores adecuados de capnografía nos indica que nuestra ventilación está siendo la adecuada. Perfecto. Ya hablamos del antes, del durante y el después, porque según yo hay datos donde la mayor parte de las complicaciones pueden venir después, ¿no? Sí, total. Las mayores complicaciones son en el postquirúrgico. ¿Por qué? Porque cuando ya corregimos ese síndrome obstructivo, que como lo decíamos era la corrección de esas narinas estenóticas y del paladar blando, pues ya hay un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede llevar a que se presente un edema laringio y ese edema laringio pues va a dificultar aún más la ventilación adecuada y la respiración de este paciente. Entonces muchas veces podemos ver que es un paciente que extubamos y que empieza con disnea, con esa dificultad respiratoria, toca intubarlo de nuevo de urgencia, ¿cierto? Entonces ahí se pueden presentar ciertas complicaciones, como por ejemplo un edema laringio. Por eso hay que tratarlo antes de emplear como medidas más invasivas, como por ejemplo pensar en un tubo de traqueostomía. Yo lo que hago es que cuando se presentan esos edemas laringios, hago nebulizaciones con adrenalina, como para generar vasoconstricción ahí en la zona y disminuir ese proceso inflamatorio. Y realmente ayuda muchísimo a estos pacientes braquicefálicos. Obviamente este proceso inflamatorio es muy individualizado de cada paciente, ¿cierto? No en todos los pacientes que hacemos la corrección del síndrome presentan una inflamación exacerbada, sino que unos cuantos pacientes pues son los que se pueden complicar. Pero realmente para esos pacientes son los que nos estamos preparando. ¿Para ese tipo de cirugías aplicas corticoide o AINE? Bueno, eso es algo muy controversial. O sea, algunos estudios dicen que los corticoides no tienen ventaja en estos procesos, pero otros dicen que sí. Y realmente en mi experiencia he visto que sí funcionan muy bien, principalmente para el edema laringio que se puede presentar. Entonces, incluso hay un estudio que muestra que hay una disminución de la tasa de complicaciones casi que en un 40% cuando emplearon corticoides en el proceso prequirúrgico. Perfecto. Te lo pregunto porque el cirujano que te comentaba hace ratito llegó, el doctor Ramiro López, le mando saludos, ya estuvo con nosotros y empezamos a hacer muchísimos paladares y cambiamos a prednisona de rápida acción y la verdad nos iba mucho mejor en el postquirúrgico a comparación con el meloxicam. Sí. Y también una clave que yo noté, en el hospital donde yo estaba, afortunadamente teníamos mucha gente en cada área. Entonces el pacientito salía de cirugía, aún con el tubo, porque tú sabes que resisten mucho el tubo, lo dejábamos siempre encargados de alguien hasta que el pacientito de plano se quitara el tubo y levantara la cabecita. Sí. Creo que esa parte de monitorearlo también es muy importante porque muchas veces se operan, se dejan ahí, regresas y resulta que ya sí, no está. Esa es la fase más crítica del paciente porque, como te digo, ya hay una inflamación y una injuria ahí quirúrgica. Entonces, realmente muchas veces lo que uno hace es dejar el paciente con oxígeno constante y retirar ese tubo endotraqueal ya cuando el paciente alza completamente la cabeza, porque ellos resisten demasiado el tubo. Obviamente ciertos fármacos facilitan que resistan más el tubo, como por ejemplo los opioides del fentanilo, pero sí debemos de tener el paciente en constante monitoreo, ver cómo es la saturación y es muy importante en ese aspecto ver cómo está el paciente antes de la cirugía, o sea, cuál es la saturación basal del paciente, cuál es la presión arterial normal, porque si es un paciente que en condiciones normales él satura 92% y en el postquirúrgico me está saturando eso, pues yo digo, el paciente está bien. Pero si nosotros no sabemos cuánto saturaba antes del procedimiento,
pues vamos a tener ese sesgo y no sabemos en el posquirúrgico realmente cuáles eran los valores basales. Eso es muy importante porque muchas veces te asustas, pero en realidad no sabes cómo estaba normalmente antes. Así es. Muy bien. Doctora, y ya para ir terminando, si yo como propietario voy a adquirir alguno, ¿qué consejo me darías? Bueno, realmente yo les aconsejo que piensen muy bien, pues al adquirir este tipo de razas, principalmente por todas las patologías que pueden tener y que si no se tratan esas patologías primarias, como esas narinas estenóticas, el paladar blando, la macroglosia, todas estas pues alteraciones pueden presentarse anomalías secundarias como alteraciones digestivas, reflujo gastroesofágico, esofagitis constantes, vómitos constantes. Entonces realmente se vuelve como una cadena cuando no tratamos adecuadamente a estos pacientes braquicefálicos. Son pacientes que hay que dedicarles el suficiente tiempo, llevarlos al veterinario, tener pues como esa disposición y esa conciencia de que son pacientes que tienen un riesgo quirúrgico mayor, un riesgo anestésico mayor si vamos a hacer algún procedimiento y que aparte de eso pues ya tiene una patología de base que son esas consideraciones anatómicas. Entonces realmente se debe tomar esa decisión con conciencia. Sí, tener tiempo, tener dinero, porque estás adquiriendo problemas prácticamente, como dicen. Es muy controversial, pero por ejemplo, el bulldog inglés, si no hiciéramos inseminaciones, ya hubiera desaparecido. ¿Qué bulldog inglés sabes que monte? O sea, desde ahí estamos jugando con la naturaleza y son pacientitos que no tienen calidad de vida y que no podrían vivir por sí solos actualmente, pues aquí en el mundo. Sí, y que si realmente uno no corrige como esas anomalías primarias, son pacientes que no tienen una adecuada calidad de vida, o sea, todo el tiempo respiran con muchísimo estrés, es ese choque constante de la epiglotis con el paladar, entonces son esos ronquidos constantes, el paciente cuando está dormido se empieza a ahogar, entonces se despierta. Entonces me parece que si uno no corrige adecuadamente esas patologías, pues el paciente no va a tener una buena calidad de vida. Por eso esa decisión hay que tomarla con conciencia a la hora de adquirirlos. Sí, entre más chato y más bonito, más problemas. Así Actualmente hay una raza que yo veo mucho en Colombia, que es el bulldog francés peludo. ¿Cómo se llama? ¿Ponsky? No. Fluffy. Fluffy. Exacto, están hermosos. Pero incluso hay uno que tiene un pliegue que le tapa la nariz y dices... O sea, sí, físicamente están hermosos, pero ¿cómo sobreviven actualmente? O sea, está muy difícil. Sí. Y tristemente son las razas que más se reproducen. Pues sí, es el negocio. Sí. Es el negocio, pero bueno, pues invitamos a que tomen conciencia de qué raza. No decimos que no, obviamente si tú tienes el tiempo, tienes el dinero, vas a ser responsable, lo vas a llevar, adelante. Otra cosa importante que quizás, bueno, sí está en el tema, no lo saquen en tiempos de calor a plena hora de calor. ¿Cuántos golpes de calor no te llegan? Sí, realmente eso es algo muy común, que son pacientes que lo sacan a las 12 del día, donde está el pleno sol, y que ellos no disipan el calor adecuadamente. Así principalmente porque como esas narinas están tan estenóticas, no hay un adecuado movimiento de esa ala nasal que ayuda a disipar el calor. Entonces, realmente ellos empiezan con mucho jadeo, aumentan esa frecuencia respiratoria, pero es algo ineficiente porque ellos no pueden eliminar pues, ese exceso de calor. Entonces, la verdad, si van a sacar estos pacientes, que sean en unas horas donde el sol no esté ahí muy fuerte, a unas caminatas cortas, porque todo esto puede llevar incluso a que el paciente se desmaye o tenga síncopes por la dificultad del pasaje del aire, por ese jadeo pues, o choque térmico que pueda tener. Sí, si en reposo no pueden respirar, ahora imagínense. También recordemos como propietarios o médicos, el calor a 30 grados está aquí con nosotros, pero a nivel del piso puede estar a 40, 45. Total. Esa es otra, no dejarlos en el carro. También llegan demasiados golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Pues exceso de calor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, doctora, para terminar, te voy a hacer, estamos estrenando una nueva sección en el programa. Es muy parecido al ping pong que hay ahí en Instagram. Te voy a hacer preguntas y me tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente. Okay. Hay algunas preguntas que tienen 2 respuestas. Puedes decir blanco o negro, por ejemplo, o hay unas preguntas abiertas. ¿Sale? Son poquitas. Nada más es como para ya bajar el ritmo de la charla. Ahí va, ¿eh? Vamos a empezar. ¿Comida mexicana favorita? Tacos. Perfecto. ¿De qué?
De pastor. Muy bien. ¿Frío o calor? Calor. Muy bien. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Colega que admiras? Pablo Otero. Perfecto. ¿País que te gusta más aparte de Colombia? Italia. Está bien, no nos vamos a sentir. ¿Materia favorita de la universidad? Farmacología. Perfecto. ¿Y materia que odiaste en la universidad? Uy, producción de cerdos. Ok. Yo creo que muchos que nos están viendo, todas las producciones también. Total. ¿Perros o gatos? Perros. Perros. ¿Y tu raza favorita? Salchichas. Perfecto. Dachshund. Ah, sí veo que publicas muchas. Sí, los teckels son mis favoritos. Muy bien, ya son algunos datitos que la gente que te sigue no conocía. Doctora, ¿cuáles son tus redes sociales donde te podemos encontrar? Bueno, mi Instagram es Manuela Veterinaria. Ahí me pueden contactar, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran escribir por ahí, es bienvenida. Perfecto. Listo. Muy bien, pues nada más platicarles. Vamos a estar, la doctora Manuela vino a nuestro simposio. Vamos a estar, cuando salga este episodio ya salió, fue el 15 de noviembre. También los invitamos a que nos sigan si les interesa la anestesia y están estudiando. Es momento de entre más le ganes al tiempo, yo creo que te va mejor. Así es. Porque también puedes descubrir si te gusta o no. Porque la mayoría de los médicos van a, no sé en Colombia, pero aquí es cirugía o ortopedista. Sí, es muy común. Es lo que quieren estudiar. Ajá. Perfecto, doctora. Doctora, pues yo creo que con eso terminamos. Le agradecemos a Impotrade, a Mindray, por hacer que estés aquí por primera vez así es. En México. No, gracias a ustedes por la invitación y realmente invitarlos a todos a que sigan las redes de Educavet porque prestan pues como el servicio de muchas charlas, diferentes temas, analgésicos, anestésicos y otros temas de medicina interna que son muy interesantes para ser médicos bastante integrales. Entonces los invito a que los sigan y que participen pues en todas estas charlas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Con esto terminamos nuestro primer episodio de esta nueva temporada. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.